En las últimas horas se dio a conocer un documento firmado por 26 expresidentes de varias partes del mundo que exige una respuesta del Papa Francisco ante la grave situación que está viviendo la Iglesia Católica en Nicaragua, con sacerdotes detenidos, con medios de comunicación religiosos cancelados. Justo hace unas horas, la Fiscalía de Nicaragua pidió ampliar el plazo de detención de uno de los sacerdotes detenidos. Me refiero a Óscar Benavides Dávila, sin especificar el presunto delito que cometió o si es que existe una acusación en su contra. Uno de los firmantes de este documento es Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, a quien me da mucho gusto saludar, lamentablemente en estas circunstancias que son más que preocupantes cuando hablamos de un episodio más en la embestida del régimen Ortega Murillo, que ya ha tocado a líderes estudiantiles, aspirantes o candidatos con los que no se pudo enfrentar en las elecciones, etcétera. ¿Cómo está? ¿Qué le movió a firmar este documento? Muy buenas tardes, doña Gabriela, para usted y para todos nuestros televidentes. En realidad, usted lo dice bien, es la sucesión de hechos atroces que la dictadura en Nicaragua ha cometido desde marzo del 2018. Empezó con una matanza, especialmente de jóvenes estudiantes, pero también de periodistas e gente inocente. Siguió después con la represión a los movimientos de la sociedad civil, de los empresarios. Siguió con sus colegas periodistas. Ha tenido un capítulo especialmente oscuro, metiendo a la cárcel a todos los candidatos que de buena fe participaron en las elecciones, que sabían estaban amañadas a la presidencia de la República, que llevó a una nueva victoria de Ortega Murillo, y finalmente ahora una represión a los líderes espirituales, especialmente de la Iglesia Católica, pero también de otras iglesias cristianas, que parece totalmente vergonzoso, injustificado, y que retrata muy bien la naturaleza autoritaria de ese régimen. Hay razones para apoyar la hipótesis de quienes aseguran, incluyendo, por ejemplo, representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es, digamos que tras bambalinas, que están realizándose gestiones desde el Vaticano y que por eso no estamos escuchando expresión pública del Papa Francisco. Mire, puede ser, y yo le daría la bienvenida a cualquier gestión que ponga fin a estos actos tan deplorables, tan condenables, pero que deben de detenerse de inmediato, porque el sufrimiento que están causándole los Ortega Murillo a Nicaragua, al pueblo de Nicaragua, la violencia de sus manifestaciones políticas, la brutalidad del régimen, pues no ha encontrado freno en ninguno de los llamados que ha hecho la comunidad internacional. El otro día le decía a un colega que me recordaba mucho el régimen nicaragüense al del ya fenecido Enver Hoxha en Albania, que era más estalinista que Stalin. Pues en este caso creo que son más somocistas que Somoza los que detentan el poder en Nicaragua, y se constituyen en una ofensa para el mundo entero porque están despreciando todos los llamados de la comunidad internacional, y de allí nuestro respetuoso llamado al Santo Padre para que también el Vaticano se sume a esa condena internacional. ¿Está el liderazgo latinoamericano a la altura de este desafío? Cuando ya sabemos que se han intentado y se han gestionado distintos esfuerzos por desalentar, por desincentivar, por acercarse al régimen y tratar de detener esto, que es todo un proceso, quizá con una ambición más amplia, ¿están los líderes latinoamericanos a la altura, cree usted? Mire, la respuesta diplomática a esa pregunta sería ojalá que sí, Gabriela. Pero la respuesta en la realidad es que no pareciera. Y lo digo poniéndome yo mismo entre los que hemos hecho una serie de esfuerzos pequeños, pero que esperábamos sumar al esfuerzo mayor por convencer a la dictadura de lo ridículo de sus posiciones, porque a veces rayan en ello, son tan malévolas que uno pensaría que son una broma. Pero viera que yo veo que hay poco progreso. De allí, pues la esperanza de que esa negociación conducida del Vaticano, si es que se está realizando, ponga fin a tanto sufrimiento, porque recordemos que hay más de 160 personas que están en las mazmorras del régimen, acusadas de cargos que nunca han sido comprobados, constatados, presos y presas políticos, uno de los cuales ya murió hace un par de meses,
uno de los principales comandantes, referentes de la revolución sandinista contra Somoza, y que terminó sus días en la misma cárcel en donde se reprimía a los demócratas en tiempos del dictador aquel. Bueno, pues le agradezco estos minutos para CNN en español en esta tarde, en una circunstancia difícil que está viviendo Nicaragua y ahora en este caso la Iglesia. Gracias, Luis Guillermo Solís, por esta entrevista. Con mucho gusto, que esté muy bien.